entonces delante del Señor. Padre, en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, sujetamos todas las cosas en el nombre de Jesús, Señor. Y en esta hora, Señor, yo cubro su iglesia, Señor, con su sangre preciosa, de la cabeza, Señor, a los pies. Y en el nombre de Jesús, Señor, cubro también, Señor, mi hogar, a mis hijos, Señor, mi esposa, Señor, también, Señor, nuestra mascota, y también, por supuesto, me cubro, Señor, en esta hora con su sangre preciosa, Padre, y le pido en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que toda opresión espiritual, que todo aquello que se levanta, Señor, en contra, Señor, de su voluntad, en contra de la iglesia, todo aplastamiento, Señor, todo lo que el enemigo, Señor, ha designado, Señor, una vez más, Señor, clamamos a usted y le pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que usted arranque, Señor, todo esto, Señor, que es diabólico, todo aquello, Señor, que se cierne, Señor, en los aires. Le pido, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor, que usted venga en respuesta, Señor, a la oración de la iglesia, y que en el nombre de Jesús, Señor, sus ángeles guerreros, Señor, vengan, Señor, sobre su iglesia, sobre nuestros hogares, sobre nuestra vida, y que podamos, Señor, de lo alto, Señor, Padre, en esta hora, recibir, Señor, su palabra, Señor, en nuestros corazones. Que podamos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, afirmarnos, Señor, por la fe en su palabra, Señor, y que haya, Señor, en nuestros corazones, Señor, un corazón dispuesto para que su palabra, Señor, caiga, Señor, en buena tierra. Señor, usted ha sido un Dios extraordinario, Señor, que ha derramado, Señor, los dones, Señor, para instruir a la iglesia. Y esta iglesia, Señor, ha sido bendecida por cuanto, Señor, hemos recibido palabras, Señor, permanentemente acerca, Señor, de lo que es la sana doctrina y de lo cual es el propósito, Señor, del Evangelio. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, yo le doy toda gloria, Señor, y toda honra, porque, Señor, siempre esto, Señor, ha sido su gloria, Señor, el que usted tome, Señor, vasos de barro para la excelencia de su buen nombre, Señor, porque nada, Señor, que lo que tenemos es nuestro, sino que ha sido, Señor, dado por usted para la edificación de la iglesia. Yo le pido, Padre, humildemente, Señor, una vez más, que usted derrame, Señor, de su gloria, Señor, en el corazón, Señor, en mi vida, en este vaso de barro, Padre, para exaltar, Señor, su nombre, para glorificarle, Señor, a usted, para que su palabra, Señor, liberte los corazones, abra, Señor, los ojos, Señor, del entendimiento, y venga, Señor, Padre, esa revelación, Señor, tan anhelada, Señor, para aquellos, Señor, que verdaderamente, Señor, le amamos, Señor. Por eso, Señor, en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, sujeto, Señor, todo, Señor, Padre, a usted, en el nombre de Jesús, y le pido respetuosamente, bendito Espíritu Santo, que sea usted, Señor, guiando, Señor, toda palabra, Señor, que vamos a compartir. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Le damos la gloria al Señor. Quiero que vaya conmigo al Evangelio según San Juan, al capítulo 19 y al versículo 31, que tiene por título, dice, el costado de Jesús traspasado. El costado de Jesús traspasado. Bendita palabra del Señor. Cuán grande amor el Señor tiene por la humanidad, cuán extraordinario es Dios por todos nosotros. Y yo aún a veces no comprendo cómo hay personas que, conociendo su palabra, puedan mirarle al Señor y dar vuelta a su espalda. El costado de Jesús traspasado. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero
y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Le damos la gloria y la honra al Señor. Este pasaje de la Biblia es un pasaje, la verdad que es muy triste. Es muy triste. Y aún Jesús, estando allí ya su cuerpo muerto en la cruz, es extraordinariamente impresionante como Dios tiene absolutamente todo control, todo control. Todo está bajo la autoridad y la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y vemos estos acontecimientos acerca de la muerte y ya del cuerpo del Señor, cuando ya, cierto, Él había expirado, había entregado, cierto, su vida allí en la cruz. Y parte, cierto, este relato bíblico hablando acerca de lo que era la preparación de la Pascua. Y ellos estaban muy preocupados de que se pudiese bajar inmediatamente de la cruz los cuerpos, ¿cierto? Recordamos que el Señor estaba crucificado en medio de dos ladrones y debemos atender a lo que significa esto. Justamente cuando miramos nosotros estas señales, como dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese, dice la Escritura. Es extraordinario, pero impresionante, como en el momento usted tiene que pensar que los detalles que la palabra de Dios nos anuncia afianzan la palabra de Dios sobre nuestra vida, porque lo que aquí se está anunciando es el cumplimiento de Jesús como el verdadero Cordero Pascual. Jesús, en este relato bíblico que dice el costado de Jesús es traspasado, hay dos cosas extraordinarias que acontecen. Primero es el cumplimiento de Jesús como Cordero Pascual. Y lo segundo, ¿qué es lo que significa que el costado del Señor fuese traspasado? Porque eso también es una señal. Lo primero que nosotros tenemos que entender, que cuando los israelitas salen de Egipto, el Señor les da una instrucción. Y esta instrucción es, lo voy a leer en Éxodo 12:37, dice, los israelitas salen de Egipto, dice, partieron los hijos de Israel desde Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlos fuera, los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche, dice, de guardar para Jehová. Por eso dice que este momento era aquel día, era de una gran solemnidad. Esta noche, dice, deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en todas sus generaciones. Ellos estaban guardando el mandamiento que habían recibido por parte de Jehová. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, para que usted comprenda que cuando habla de la preparación de la Pascua, no es la Pascua que nosotros conocemos, la Navidad, nada que ver, absolutamente nada que ver, porque la salvación viene de Israel, la salvación viene del pueblo judío,
La salvación viene de lo que Dios hace con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Jesús vino a cumplir cada una de todas las señales proféticas que se escribieron acerca de él. Y toda religiosidad, todo sistema religioso, todo lo que vino después a través de lo que hizo Constantino, cuando unió, cierto, el paganismo con el evangelio y nace esta iglesia católica, no tiene absolutamente nada que ver. No hay ningún precedente por parte de Dios en el Antiguo Testamento acerca del establecimiento de lo que Dios llama la gran ramera, porque ese es el nombre que Dios le da a esta fusión que se produce en el paganismo romano hasta el día de hoy. Y vemos claramente que Jesús, al ser judío, viene la salvación a través del pueblo de Israel. Por eso la nación de Israel dice: benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Y vemos en este momento, dice: Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá, dice, en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Dice: toda la congregación de Israel lo hará, mas si algún extranjero morare contigo quisiera celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitará entre nosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, y así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Cuando la palabra del Señor dice: porque todas estas cosas sucedieron, en el versículo 36, para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo, está exactamente haciendo la referencia que está hablando, ¿cierto?, en la palabra del Señor, y explícitamente, no. El versículo 12, Éxodo 12, 46, dice: se comerá, ¿cierto?, en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. El cordero, aquel cordero que dice que será, dice, inmolado entre las dos tardes, porque como yo he hablado, el pueblo de Israel, ellos el día parte desde el atardecer hasta el atardecer del otro día. O sea, es inmolado entre las dos tardes. Y precisamente delante de los ojos del pueblo de Israel estaba allí su Cordero Pascual. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble que el pueblo de Israel no pudiera ver algo tan poderoso por parte de Dios! Porque Dios mismo estaba poniendo allí a su Hijo como aquel Cordero Pascual para celebrar la salida del pueblo de Israel bajo el yugo de Faraón. Por eso nosotros tenemos que comprender que lo que aconteció más de 2000 años desde el sacrificio de Cristo cierto, y los miles de años que también desde cuando Dios le da la palabra a Abraham y el pueblo de Israel es sacado de allí, Jesús viene miles de años después a cumplir aquella palabra. Y Jesús, al igual que ese corderito que el Señor estaba preparando y dando la indicación, dice la Escritura, también lo dice, ¿cierto?, en los Salmos, de que ningún hueso sería quebrado. ¿Por qué? Porque era muy común que aquellos que estaban padeciendo, ¿cierto?, en la cruz para acelerar su muerte, ¿cierto?, como lo hicieron con las piernas del primero, dice, y las piernas del segundo, quebraron las piernas de aquellos dos ladrones que estaban, ¿cierto?, crucificados a los lados del Señor. Sabes que nosotros no dimensionamos y no comprendemos lo que Dios hace y lo que habla con tanto detalle, porque si tú miraras con detalle a lo que la palabra de Dios anuncia a través de la boca de Jehová, nosotros en nuestros corazones deberíamos arrepentirnos una sola vez y para siempre. Deberíamos todos tener un arrepentimiento genuino y verdadero en nuestros corazones, porque la palabra de Dios es firme, es verdadera, eficaz, más cortante que cualquier cuchillo. Y para que nosotros comprendiésemos, Jesús ocupa
el lugar en la cruz. ¿Sabe? Cuando tú miras esta escena, no es tampoco menor el mirar de que a los costados del Señor sabemos que hubieron dos delincuentes, dos malhechores que fueron crucificados allí. Y eso también a ti te tiene que hacer pensar en lo humilde y en lo terrible de que Jesús, cuando va a la cruz, Él va a morir y a recibir el castigo igual que aquellos delincuentes que estaban a los lados de Él. Jesús fue tratado en la cruz como un malhechor. Él recibió el castigo. Si tú te das cuenta, ellos no iban a hacer ninguna distinción en quebrarle los huesos a todos los que estaban ahí para apurar la Pascua. Lo que ellos no sabían, que Jesús era el mismo, el Cordero Pascual, y que Dios iba a prometer que en el cuerpo del Señor ningún hueso sería quebrado. Y así fue. O sea, uno dice, ¿cómo puede ser que detalles tan extraordinarios? Porque a lo mejor alguno de los soldados habría dicho, bueno, quebrémosle las piernas igual por si acaso. Y el soldado, ¿cierto?, viene y toma la lanza y traspasa el costado para cumplir otra señal. Porque el costado traspasado del cuerpo del Señor cumple otra señal. Y ahí donde tú te das cuenta de lo firme, de lo extraordinario que es la palabra del Señor. Y que tú no puedes pensar en tu mente y que las cosas que Dios habla, no solo por esto tan tremendo, sino que por todo lo que Dios habla de lo que significa el hecho de que Jesús muriese en esa cruz. Dice que el que no cometió pecado se hizo pecado por nosotros, porque en Deuteronomio habla de que maldito es el que es colgado en una cruz. Y Jesús, ¿cierto?, recibió el trato. Mira, yo a veces no comprendo, y las personas dicen, bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más? Como queriendo decir, ¿qué más me da el Señor a mí? ¿O qué más yo puedo esperar del Evangelio? Jesús entregó todo allí en esa cruz. Jesús vino a esa cruz y Él murió cual malhechor. Él recibió el maltrato y se le juzgó como delincuente, se le golpeó como un delincuente, se le humilló como un delincuente, Él murió como un malhechor. Y lo más increíble, dice la palabra, dice que en su boca nunca se halló pecado. Y los que debimos haber estado allí somos nosotros, usted, yo, para nosotros, por el pecado de nuestra vida, por la ofensa delante del Señor y por todas aquellas cosas, ese debió ser nuestro lugar. Pero Jesús humildemente, no puede haber algo más extraordinario de parte de Dios. Jesús acepta la cruz, porque no solamente fue la muerte, no solamente fue que Él viniese y muriese rápidamente, porque no fue rápida su muerte, sino que además su muerte fue igual que la muerte de cualquier condenado. Jesús murió por nosotros como un condenado. Él no murió en la cruz allí en una forma que todos estaban celebrando, sino que fue angustia, fue tristeza. Y Jesús dice que de su boca no salió ni profirió ninguna palabra en contra de aquellos que hacían. Y aún Jesús dijo, Padre, no tomes en cuenta su pecado porque no saben, cierto, lo que ellos hacen. Ese es el amor por parte de Dios. Ese es el amor de Dios por la humanidad. Ese es el amor de Dios por la iglesia. Ese es el cumplimiento profético, porque ahora usted puede entender de que cuando acabamos de leer en Éxodo 12, 46, las instrucciones acerca del Cordero Pascual, estaban anunciando ya la muerte de Jesús de esa forma. Ya estaba anunciado. Ya el Padre estaba anunciando, porque ese Cordero Pascual se celebraría en un momento. Por eso Pablo también lo dice, Jesús es el Cordero Pascual, y él lo menciona. Y Jesús estaba para venir a morir y para dar esa respuesta al pueblo de Israel, porque esto fue para dar una señal de cumplimiento al pueblo de Israel. Su cuerpo estaba allí indefenso.
su cuerpo estaba ya muerto, pero Dios no permitió, para que se cumpliese la escritura, que ninguno de sus huesos fuera quebrado. El mismo Dios que permitió esto, es el mismo Dios que permitió también que su costado fuera traspasado. Cuando el costado del Señor fue traspasado, fue también para poder cumplir proféticamente lo que el Señor anuncia por los profetas en el Antiguo Testamento y habla acerca de Apocalipsis, porque la palabra habla acerca de que Él le dice una referencia hacia nuestro Señor, es cuando dice en el versículo 37, dice, y también otra escritura dice, mirarán, dice, al que traspasaron. ¿Sabe a quién le está hablando allí? Allí el Señor le está hablando, mira, vamos al pueblo de Israel. Vamos a ir a Zacarías. A Zacarías. Zacarías 12:10. Y Zacarías 12:10 habla acerca, dice la liberación futura de Jerusalén. Aquí por ninguna parte sale no salen los testigos de Jehová, no salen los mormones, no sale la iglesia católica. Esto es entre el pueblo de Israel y su iglesia. Es entre nosotros, que éramos gentiles, y el pueblo de Israel. La liberación futura, dice, de Jerusalén. Esta es una profecía de la palabra de Jehová, como yo siempre le he dicho, del cumplimiento de el profético, de la señal, de lo que significa la señal del costado traspasado del Señor. Porque nosotros, yo siempre le he dicho esto, es inminente el rapto de la iglesia. Es inminente, y aún en este tiempo. Por eso usted tiene que considerar las palabras de Dios firme. Mire, nada de lo que estamos compartiendo es casualidad, porque es imposible que Zacarías escribiese acerca de esto y Jesús todavía ni siquiera había nacido, ni aún había sido traspasado. Pero aquí habla, cuando dice la liberación futura de Jerusalén, es lo que yo siempre le he dicho, que durante el tiempo de la gran tribulación será el tiempo de la restauración de Jerusalén, porque hoy Jerusalén, Israel, rechazó a Jesús como Señor y Salvador. Pero ¿cuántos saben que Dios no se olvida de sus promesas? ¿Cuántos saben que lo que Dios ha escrito por su palabra es firme y es seguro? Mire, la palabra del Señor es más firme y es más segura que cualquier edificio que usted pueda ver, que cualquier torre que se pueda levantar, que cualquier cosa que el hombre pueda forjar, aunque sea de acero, de las tecnologías que sean, todo va a pasar, mas la palabra del Señor no pasará. Y usted tiene que entender y tiene que meditar, porque si Dios dejó tan sendos detalles escritos en el Evangelio según San Juan acerca de lo que estamos compartiendo, es para que usted pueda comprender y se pueda revelar a usted la voluntad firme de Dios para cumplir todas las cosas. Vamos a leer acerca, dice, liberación futura de Jerusalén, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Esto es el tiempo de la restauración. Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Ahí está describiendo los eventos finales que aún no han acontecido, los eventos finales de la última semana del libro de Daniel, porque Satanás levantará todo su ejército para rodear, como dice claramente aquí, la ciudad de Jerusalén, y dice, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esto que está hablando, esto es profético, esto no ha acontecido, que esto
lo que está hablando acerca de Jerusalén no está en ninguno de los periodos que nosotros leímos y estudiamos acerca de las tribus de Israel y acerca cómo los reinos se dividieron en el norte y el sur. Esto está hablando acerca del futuro de Israel y de lo que acontecerá cuando el enemigo quiera destruir completamente la ciudad santa. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Y en aquel día defenderá al morador de Jerusalén el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán, dice, a mí. Gloria al Señor. A quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Rimón en el valle de Megido, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres, por sí los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Isimei por sí y sus mujeres por sí, y todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Claramente, dice el Señor, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán, dice, a mí. ¿Quién está hablando allí? Jesús. Jesús dice, a mí, a quien traspasaron. Qué extraordinario es el Señor. Como aquel momento en que el costado del Señor fue traspasado por ese soldado romano, estaba establecido por Dios para que cuando salió cierto agua y sangre del costado del Señor quedara establecido que el único al cual ellos van a mirar, ellos mirarán cuando Jesús venga, porque aquí este será el momento en que Jesús vendrá en la segunda venida a la tierra. Ya nosotros estaremos con el Señor en los cielos, pero en la segunda venida, el pueblo de Israel dice que mirará, dice, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Sabe lo que significa? ¿Qué significa que como el unigénito? Yo te voy a decir una cosa, nosotros gracias al Señor hemos podido tener 3 hijos, pero conozco muchas personas que tienen un solo hijo, y ese un solo hijo viene a ser el tesoro de sus padres, tanto sí que a veces lo malcrían y los echan a perder. No siempre, porque hay, por supuesto, siempre habrá excepciones, y si están bajo la palabra del Señor, aquel hijo será y aquella hija será una hija de bendición y no un malcriado. Pero lo que está diciendo cuando dice, y llorarán como se llora por hijo unigénito, dice que llorarán como por aquel amor tan grande que se tiene por aquel que en el caso es el único hijo. Y ellos, el pueblo de Israel, cuando ve a Jesús que viene a librar a la nación de Jerusalén, porque este es un momento extraordinario porque será el momento, nosotros tenemos como iglesia un momento clímax en la historia de la iglesia, que es el momento del arrebatamiento. Pero aquí está hablando, esta señal está hablando del momento clímax, del momento de la restauración y de la liberación y del derrocamiento de Satanás y su falsa trilogía diabólica,
cuando Jesús mismo, Él en la segunda venida, Él venga, como está hablando acá, y se levanta Dios en contra de todas las naciones que rodearon a Jerusalén, y sale Jesús mismo con sus ejércitos, que es exactamente lo mismo que está hablando en Apocalipsis, para que ellos van a ver al Señor, y ellos dicen, mirarán, dice, al que traspasaron, y ahí los ojos de Israel, cuando Jerusalén, en ese instante en que ellos iban a ser, prácticamente Satanás iba a venir a arrasar la ciudad de Jerusalén y a hacer desaparecer al pueblo de Dios, allí vendrá Jehová de los ejércitos, fiel, fiel, aún con aquellos que lo dejaron allí tendido en la cruz. ¿Cómo es bueno Dios? Ahí vendrá Jesús, el que murió y el que resucitó, el Cordero Pascual para el pueblo de Israel. Por eso usted, iglesia, no se equivoque. Nosotros hemos sido pegados, hemos sido sacados del olivo silvestre para ser injertados en el olivo genuino que es Cristo. Por eso es un tremendo privilegio entrar por la sangre de Cristo como iglesia a la salvación, porque esto era algo que Dios determinó para el pueblo de Israel. Dios no se ha olvidado del pueblo de Israel. Dios perdonó a aquellos que le miraron y que no le recibieron. A los suyos vino y no le recibieron. Por eso usted y yo no podemos mirar la iglesia como cualquier cosa, ni abrir su boca para preferir palabras contrarias a su hermano o para denostar la obra de Dios en la vida de los demás. Si usted no entiende, mejor cállese, porque un día Dios le pedirá cuentas para referirse de aquel que murió por esa sangre que compró a aquellas personas por las cuales usted se está expresando de forma tan incorrecta. Jesús vendrá, Él vendrá, fiel, por eso es un hombre fiel y verdadero. Él perdonará al pueblo de Israel de aquel momento de traición, de aquel momento de oprobio, de aquel momento que su cuerpo queda allí abandonado en la cruz, y aún ya su cuerpo sin vida, hermano, sin vida, está para cumplir una tremenda señal profética, que no habrá ninguna confusión. El pueblo de Israel claramente dice, por eso esta es una señal profética, esto aún no ha sucedido. El costado de Jesús ya fue traspasado hace más de 2000 años. Él ya murió, su costado fue traspasado, Él ya resucitó, Él ya apareció delante de los suyos para mostrarle. Ahí en el aposento le mostró sus heridas en sus manos. Y tú tienes que entender que lo que Dios está hablando para este tiempo se cumplirá de la misma forma como se cumplirá lo que estamos viendo acerca del propósito de que Dios permitiera que el cuerpo del Señor, estando allí muerto, fuera traspasado. Porque es una señal profética, no a nosotros solamente, sino directamente para el pueblo de Israel. Jesús vendrá allí en su caballo con los ejércitos celestiales. Él vendrá con nosotros, la iglesia, ya no la novia, sino que la esposa. Vendremos junto al Señor para nosotros ver por nuestros propios ojos el cumplimiento de esta palabra. El pueblo de Israel estará en un momento terrible de congoja y ellos estarán clamando porque ya se habrán dado cuenta por la señal del libro de Daniel que el mismísimo diablo se habría sentado en el templo que ellos construyeron. Y allí ellos se darán cuenta de que cometieron el error en esa palabra profética que se cumplirá en la mitad de la última semana. Pero lo que es más aún tremendamente extraordinario es el cumplimiento de lo que Dios está diciendo acerca de que aquel que, por eso tú tienes que entender que esto es una prueba más indubitable acerca de la resurrección de Cristo, porque Cristo resucitó para cumplir muchas palabras proféticas, y esta es una de las tantas palabras proféticas que Jesús cumple. Por eso tú no te engañes, por eso tú no dejes de pensar cuando el Señor habla acerca de nuestra reunión con Él en las nubes. Eso está pronto a pasar, eso está cerca. Puede estar a semanas, puede estar a días, puede estar a horas, puede estar a algún año, algún par de años más, aún. Pero no es para mucho tiempo más. Y no es para decir esto no ocurrirá, sino para que tú guardes en tu corazón la palabra del Señor con temor y temblor, y reverentemente le busques, reverentemente te
alinees con Dios y tú comprendas que la palabra de Dios es firme. Jesús viene a ser visto por todos, como lo habla Mateo 24, como dice la venida del Hijo del Hombre, como sale el relámpago de este a oeste, así será la venida del Hijo del Hombre, dice, y todos le verán. A ese momento se está hablando y todos le mirarán. A ese momento es el que está hablando aquí Zacarías, porque el pueblo de Israel llorará como cuando se llora por el único hijo, por el primogénito, porque siempre el primogénito era el más amado para ellos por causa de lo que ellos traspasaban y de lo que significaba el primogénito para la determinación de lo que Dios había hecho. Por eso ellos mirarán al Señor. Y en aquel día dice, habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megido, aquel valle donde será aquella batalla. Y también lo menciona en Apocalipsis 1:7. Yo no sé si esto te deja indiferente, si esto abre más tu corazón hacia Dios para darte cuenta que Dios no se le va absolutamente ningún detalle. Apocalipsis 1:7 dice así: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Porque acá donde acabamos de leer Zacarías está mucho más explicado. Esto está en Daniel, esto está en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Primera de Tesalonicenses, en Zacarías que acabamos de leer, donde nosotros vemos, hermano, esta señal que se cumple sobre el cuerpo de nuestro Señor. Mirarán al que traspasaron. Ahora tú puedes comprender qué significa Juan 19:37, y también la otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Yo siempre decía, y yo me preguntaba y decía, Señor, qué cruel que estando allí su cuerpo aún indefenso, tuviera que aquel soldado traspasar su costado. Pero lo que a veces nosotros no comprendemos es porque no podemos ver más de lo que Dios pone para que nosotros comprendamos acerca de lo que proféticamente significa su palabra. Esto fue anunciado, esto fue cumplido. Y lo que leímos en Zacarías del Antiguo Testamento y en Apocalipsis del Nuevo y en los Evangelios y en Daniel, todo, absolutamente todo, se cumplirá. Porque ahí entonces usted entiende que hay un tremendo testimonio por la palabra de Dios que muchos hoy día blasfeman, se burlan, se ríen, se mofan de nosotros y se mofan acerca de nuestro Dios y Señor. Y ellos dicen, Jesús, si es que alguna vez vino a la tierra, es imposible que ya vuelva. Hay por ahí algunos que hablan y dicen, si Jesús estuviera para volver a la tierra, ya debería haber vuelto. Y hablan cosas que no entienden, porque tienen cegado el entendimiento. Más nosotros tenemos que comprender que sí, Jesús volverá a la tierra por segunda vez, pero ya no para nuevamente ser humillado en aquella cruz, sino que Él volverá como Rey y Señor. Él ya cumplió aquella humillación, Él ya murió en medio del oprobio y en medio de aquellos, como entre aquellos dos malhechores, de los cuales uno se salvó por causa que comprendió y se arrepintió, como sabemos. Jesús vuelve a la tierra, y antes de que todo esto acontezca, están los hechos que están a las puertas. Por eso, iglesia, tú no tienes que permitir que Satanás juegue con tus pensamientos. Mira, tú puedes estar enfermo, tú puedes estar en aflicción, tú puedes estar en apretura económica, pueden pasar muchas cosas, pero eso no importa. Porque al fin y al cabo, lo que se cumplirá será la palabra de Dios sobre la tierra. Y eso, que la palabra de Dios se cumplirá para nosotros los que creemos, que es de tremenda bendición, y se cumplirá también para los que no creen. Se cumplirá también para los que se burlan. Se cumplirá para todos aquellos que no saben, literalmente, como se dice, para dónde va esto, porque ellos no saben
para dónde va. Pero aún lo que nosotros estamos viviendo bajo esta pandemia, encerrados en nuestras casas, como orábamos nosotros el miércoles, Dios está probando su iglesia. Dios está viendo si es que estamos buscándole a Él de corazón, si es que estamos amando a nuestro Señor y estamos permitiendo que este fuego se encienda en tu corazón. No hay nada más importante que en este momento es que tú pongas tu corazón en Cristo. No hay nada más importante que tú aproveches tu tiempo para aferrarte a esta promesa, porque esto ocurrirá como lo que Dios ha establecido aquí. Las señales proféticas por parte de Dios son claras, y las señales proféticas que están establecidas en la palabra a través del mismísimo Señor Jesucristo son tremendamente, pero aclaratorias al respecto. Y no hay ninguna duda que el que vuelve es Jesús mismo, que Jesús mismo es el que volverá, por lo que acabamos de ver, y sabemos por su palabra que esto acontecerá de esta misma forma. Por eso, iglesia, tú tienes que, por la fe, afirmar tu corazón y comprender que la segunda venida del Hijo del Hombre está claramente relacionada con la restauración de Israel. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, post-tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces nuevamente dice, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahí usted puede comprender cuando habla de las tribus, no se refiere a las tribus étnicas, por favor, se refiere a las tribus de Israel. Y ahí usted puede comprender y acerca de lo que el Señor está hablando, por qué es el lamento, por qué es el lamento, y entonces se lamentarán. Y aquí usted puede entender la defensa de Jerusalén cuando dice en el versículo 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. Y mucha gente dice, esa es la iglesia, que Jesús viene a enviar a sus ángeles para levantarlos. No, Señor. No, Señor, lea bien lo que estamos compartiendo, lea bien las señales proféticas, intrúyase en la palabra, porque este no es el levantamiento de la iglesia, este es el rescate de Dios sobre la nación de Jerusalén, por causa de que Satanás mismo, durante la gran tribulación, levantará todos sus ejércitos para ir en contra de Jerusalén y logrará aún levantar todo ese último gobierno mundial rodeará la ciudad de Jerusalén, será rodeada por todo el ejército del último gobierno mundial, el mismo que el rey Nabucodonosor ve al final de la visión de los pies. Pero estos mismos, dice, estos ángeles con gran voz de trompeta juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta otro, y vendrá por parte de Dios la defensa de Jerusalén. Y eso es palabra del Señor. Por eso, iglesia, nosotros estamos en un momento, y en un momento no estamos. Estamos aquí hoy y en un instante podemos ya no estar más. Estamos hoy y vamos ahora a orar al Señor para poder compartir la Santa Cena. Yo no sé si tú comprendes que Jehová de los ejércitos es grande y temible. Dios no es Diosito, no es tu compadre, es Jehová, grande y temible, el que ha escrito los designios de la tierra, los designios de la humanidad, y que Él cumplirá su palabra. Por eso debes atender a aquel que murió por ti en esa cruz, porque nosotros somos bendecidos que Dios mirase nuestro pecado y pusiese a su Hijo por propiciación para que nosotros alcancemos estas grandes promesas que fueran dadas a Israel, pero que también ahora son nuestras, porque dice claramente que de ambos pueblos Dios hará un solo pueblo, y la mitad que separa a la nación de Israel y nosotros la iglesia será quitada de en medio,
y nosotros seremos un solo pueblo. Imagínense qué glorioso que la iglesia después, cuando estemos unidos junto a todos los grandes patriarcas, a todos aquellos hombres bíblicos que guardaron el testimonio, a todos aquellos hombres que nosotros admiramos, como por supuesto Samuel, como Moisés, etcétera, todos hombres en los cuales nosotros seremos un solo pueblo. El futuro de la iglesia es glorioso, el futuro de nuestra vida es extraordinario, y las cosas que Dios guardó y reservó para los que hemos creído en su nombre no tiene comparación. El amor de Dios es algo que se manifiesta solamente a través del sacrificio de su Hijo, porque Jesús murió allí, siendo el Hijo de Dios, siendo el único Hijo, como hablábamos el domingo pasado, pero Él recibió la vergüenza de nuestros pecados. Cuando los pecados son sacados a la luz, yo creo que son muy pocos los que se alegran de ello, porque el pecado trae vergüenza, el pecado trae humillación, más la humillación y la vergüenza y también la muerte de esos pecados fue llevado por Jesús, por nosotros en esa cruz. Reflexiona, iglesia, medita en tu corazón. A lo mejor tú tienes poco tiempo de haber recibido a Jesús como Señor y Salvador, pero tú tienes que entender que lo que Dios habla es firme de parte de su voluntad. Cuando Él nos decía el domingo acerca de que somos hijos de Dios, es porque Él nos ha hecho nacer de nuevo y porque Él espera que el que persevera hasta el fin, este también sea hijo de Dios delante de Él, delante de nuestro Padre Celestial. Por eso le damos toda gloria y le damos toda honra al Señor. Y el Señor dijo claramente, antes de que Él muriese en la cruz, en aquella Santa Cena, como acabamos de ver, ahora tú puedes también decir, Jesús también es el Cordero Pascual. Sí, Jesús es el Cordero Pascual y ahora puedes comprender por qué Jesús es el Cordero Pascual. Y dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y el Señor, cierto, instruye también en los evangelios para que nosotros, dice, haced esto en memoria de mí. ¿Sabe por qué? Porque Dios, cuando Él dice memoria de mí, para que usted y yo no nos olvidemos de la memoria de Dios para cumplir aquel momento en que nosotros estaremos delante de su mesa, después del momento del rapto de la iglesia, nosotros iremos directamente a las bodas del Cordero y allí estaremos con Jesús y Jesús va a decirnos que allí fue cumplida su palabra en nosotros en el momento en que Jesús mismo va a compartir nuevamente del fruto de la vid para que nosotros junto allá ahora a la esposa en la celebración de las bodas del Cordero, Jesús cumpla su palabra. Por eso nosotros tomamos Santa Cena, porque nosotros estamos conmemorando la palabra de Dios. No lo hacemos por un ritual, no lo hacemos por religiosidad, sino que Jesús mismo dijo que esto lo hiciéramos para anunciar su venida. Y si nosotros tomamos Santa Cena, lo hacemos con fe delante del Señor, lo hacemos con un corazón para creer primeramente de que Él vendrá y Él cumplirá acerca de las palabras que Él tiene para su vida. Yo no sé si esto a usted le alegra, si esto a usted hoy día le da de parte del Señor toda confianza para verdaderamente darle gracias al Señor de que Él se pudiera revelar a su vida, dando gracias al Señor de lo que Dios ha prometido. Vamos a prepararnos para tomar Santa Cena y quisiera pedirle que usted lo pueda hacer
reverentemente delante del Señor. Yo acá me dejaron una copita y los pancitos, ¿cierto? Que hizo mi esposa. Gracias, Señor. Aún hay tiempo para poder alinearse con el Señor. Aún hay tiempo para que se cumpla esta promesa de parte de Dios en nuestras vidas. Aquí está el pan y también, ¿cierto?, aquel juguito que representa el vino del Señor. Dios es santo, Dios es fiel, Dios no miente. Yo puedo equivocarme, yo puedo fallarle. Siempre yo le he dicho esto, yo me esforzaré porque esto así no acontezca, por amor a Dios y por el testimonio que Dios espera que yo como su siervo tenga hacia todos ustedes y hacia quienes no me conocen. Pero sin duda alguna, usted nunca tiene que olvidar que la palabra de Dios es real. Y si hemos recibido todos estos años la palabra del Señor para poder creer y para poder confiar, y hemos tomado Santa Cena en el nombre del Señor, todas estas oportunidades, es entonces que usted debe entender que este tiempo que estamos en casa es un tiempo de misericordia de Dios para que nosotros podamos buscarle de todo corazón, para que nosotros nos podamos alinear con el Señor. Amén. Bendito Dios de la gloria. Vamos a buscar acá, vamos a orar al Señor. Padre, en esta hora, Señor, he predicado su palabra. Amén. Su palabra, Señor, es viva y eficaz y más cortante, Señor, que cualquier cosa, Señor. Amén. Yo le pido, Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, podamos comprender que aún, Señor, en su muerte, su cuerpo, Señor, sin vida, porque usted murió verdaderamente allí en esa cruz, sigue, Señor, predicando su cuerpo. Sigue, Señor, usted aún que extraordinario, Señor, que muerte, que nacimiento, Señor, que resurrección, todo es, Señor, extraordinario, que testimonio acerca de las obras, acerca de la iglesia, todo, Señor, es extraordinario acerca de usted, porque estando, Señor, usted habiendo descendido a lo profundo de la tierra, como la señal de Jonás, para que usted, Señor, cumpliese otra señal más, se cumplía, Señor, sobre aquella cruz. Amén. Es que ninguno de sus huesos fue traspasado ni quebrado, y que, Señor, su costado fue, Señor, herido por esa lanza, para que dar el cumplimiento, Señor, a la palabra, Señor, dada por el profeta en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, cuando usted venga, Señor, por el rescate, Señor, de la nación de Jerusalén. Por eso, Padre, en esta hora, Señor, le glorificamos, Señor. Y en esta hora, Señor, venimos delante de su presencia con solemnidad, con respeto, Señor, para que nadie, Señor, tome su santa cena, Señor, indignamente. Amén. Porque aunque no le vemos, y cualquiera puede hacer lo que destine, Señor, con su vida, llegará, Señor, un momento que el Señor volverá a hacer cuentas sobre su reino. Amén. Y vendrá, Señor, el día en que usted se gozará en todos aquellos que no hemos, Señor, dejado lavar por su palabra y que hemos, Señor, permitido que nuestros pecados fueran perdonados por esa sangre, Señor, extraordinaria, y que, Señor, saltaremos de gozo, Señor, delante de su presencia. Y todo, Señor, dificultad, todo dolor, toda tristeza, toda aflicción, todo, Señor, habrá pasado para siempre. Como su palabra lo dice, porque algunos de vosotros tal vez debéis ser, cierto, afligidos en una breve tribulación, más dice, todo esto pasará para que vuestra fe también sea más preciosa que el oro, sea purificada y del fruto para el cual usted, Señor, la puso sobre nosotros. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Gracias, Señor, porque podemos por su palabra, Señor, tener firmeza, Señor, en ella acerca de lo que hemos creído. Y hoy, Señor, tomamos Santa Cena, Señor, en su nombre,
para darle a usted, Señor, toda gloria y toda honra, Padre, por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque aquel cuerpo, Señor, que fue traspasado, dice que a través de su cuerpo, Señor, la iglesia es santificada. Toma allí, iglesia, toma allí tu pan, dice el Señor, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Toma allí su pan y cómalo delante del Señor. Gracias, Señor, por este cuerpo que fue molido. Ningún hueso suyo fue quebrado, su costado traspasado, Señor. Y en este cuerpo, dice su palabra, que también la iglesia se santifica, Señor. Gracias, Señor, porque podemos por su cuerpo, por su sangre, entrar en esta comunión, Señor, tan extraordinaria, para nacer, Señor, de nuevo y hayan sido, Señor, limpiados y perdonados, Señor, todos nuestros pecados. Gracias, Señor. Y tomando, dice, la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Toma allí tu copa y bébela en el nombre del Señor. Gloria a Dios, Sí, Señor, gloria a gracias, Dios, Señor. gloria a Dios. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Eso es profético. Esa parte de la palabra es profética. Cuando Jesús anunció esto, es porque será así. Nosotros beberemos junto con él en el reino de su Padre. Por eso el Señor dijo: he ido a preparar moradas para vosotros. Jesús ya preparó las moradas para su iglesia, aquellas moradas espirituales en el reino del Padre, mientras nosotros estemos allí y se resuelva todo lo que acontecerá para que el reino de Dios se establezca sobre esta tierra. Padre, le damos toda gloria, Señor, en esta tarde, en esta noche, Señor, toda gloria y toda honra, porque nadie, Señor, podría darnos las promesas, Señor, que usted nos ha dado. Nadie, Señor, podría hacer lo que usted ha hecho. Su palabra es, Señor, extraordinaria. Aquellos acontecimientos de que se conectan, Señor, entre el principio, Señor, y el final. Por eso usted es el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Por eso, Señor, no hay nadie, Señor, que pueda superar las promesas, Señor, que usted nos ha dado. Por eso, Padre, en esta hora le glorificamos, le bendecimos, le damos gracias, Padre, porque usted, Señor, además nos ha hecho hijos suyos por los méritos de Cristo, Señor. Por eso, Señor, en esta hora oro, Señor, para que los pies de todos nosotros sean afirmados por la fe y que caiga, Señor, del corazón, de la mente, Señor, de la iglesia, de los pensamientos, Señor, todo aquello, Señor, que va en contra de su palabra, todo, Señor, mundanismo, todo pensamiento liviano, todo pensamiento, Señor, de tomar aquellas cosas, Señor, con liviandad, de tomar su palabra y acomodarla de la forma que a algunos les parece. Señor, que venga un temor reverente. Amén. Porque estamos frente al Dios vivo, frente al Dios eterno, frente al Dios que hará y ha hecho todos estos prodigios y que ha dicho y que hará y que ha hablado y cumplirá y que por solo hecho de que su palabra lo dice, sucederá de esa forma. Amén. Anunciado en el tiempo antiguo, anunciado en este tiempo por su palabra, en el siglo, Señor, que parte con su muerte y resurrección, para haber, Señor, cumplido nosotros que estamos al final de la gracia, el tiempo final, el tiempo de su venida, y aún en medio, Señor, de este COVID y todo lo que estamos viviendo, Señor, nada cambiará que se cumpla su palabra. Amén. Por eso, iglesia, corre, corre,
Corre en tu corazón, corre a buscarlo, Señor. corre en tu corazón para entrar en Sí, esa Señor. relación íntima. Amén. Corre en tu corazón para que tu corazón se encienda como aquel carbón que está encendido por el fuego del Espíritu Santo. Corramos todos, Sí, Señor. corramos todos con gozo esta carrera para esperar del cielo el advenimiento, del cumplimiento de esta Amén. promesa que no se tarda. Padre, yo oro por todos nosotros, por la iglesia, por quienes escuchan, Señor, su palabra. Y le doy gracias, Señor, porque usted, Señor, ha revelado la sana doctrina. Porque hoy muchos, Señor, anuncian palabras que están desviando el corazón de la iglesia. Pero sé, Señor, por su palabra, que es el tiempo también en que ha anunciado usted esta apostasía. Apostasía que terminará también cuando todo esto, Señor Padre, cambie. Y cuando, Señor, su palabra se cumpla también en Mateo 15, que dijo que toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. Mas, Señor, yo le pido por todo remanente de personas que le aman y están en lugares, Señor, que no anuncian el Evangelio, no anuncian la salvación, no anuncian, Señor, su sangre, y que lo único que hacen, Señor, es manipular a las personas a través de falsas doctrinas, de prosperidad, Señor, de ecumenismo, de movimientos proféticos que hoy no tienen, ellos pueden ver que todo lo que ellos dijeron no tiene ningún sustento. Y hoy todas esas falsas doctrinas han venido abajo. Más, Señor, yo oro y ruego, Señor, por todas aquellas personas que siempre buscaron, Señor, Sí, Señor. la salvación de corazón. Usted, Señor, les traiga, porque aún hay Amén. tiempo, Señor, de encontrar salvación. A usted, Señor, sea toda gloria, Señor, y toda honra por su palabra, Padre, en este día. En el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. ¿Podemos dar un aplauso al Señor? Amén.